Hola, Buenas Buenas tardes. tardes, César. ¿Qué tal? Bienvenidos a este webinar. hola, ¿qué tal? Listo, César. Vamos a dar inicio a este webinar que se llama Gente que destruye gente, los psicópatas organizacionales. Queremos darle la bienvenida a todos a este ciclo de HR Webinars 2022, evento producido por el portal del Capital Humano, infocapitalhumano.pe, y el primer buscador de proveedores para gestión humana en el Perú, FindPro. Hoy nos acompaña César Pera, quien es Managing Partner de EMA Partners Perú, organización transnacional con 30 años en el mercado mundial y especializada en consultoría de gestión humana. César es también director de la Maestría en Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional de la Universidad del Pacífico, considerada por 9º año consecutivo como la más importante de Latinoamérica. Ha sido presidente de APERU, Asociación Peruana de Recursos Humanos, y vicepresidente de la región andina de la Federación Interamericana de Gestión Humana. Asimismo, ha liderado Profuturo, logrando el Great Place to Work y otras importantes empresas nacionales e internacionales. Este webinar tiene una duración de 45 minutos. No duden en ir escribiendo sus preguntas, las mismas que serán respondidas al final de la exposición. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a César Pera. Muchas gracias, Blanca, por la presentación. ¿Cómo les va? Espero que todos estén súper bien, que hayan tenido un buen final de pandemia. Prefiero llamarlo de esa manera, me hace sentir más cómodo. Bueno, voy a tocar este tema que es vigente, que hoy más que nunca cobra vigencia porque vivimos un efecto postguerra. Es decir, esta pandemia nos ha dejado como si estuviéramos terminando una guerra. En este webinar hay varios amigos que comparten esta misma visión de lo que hoy me toca hablar. Y vengo haciéndolo hace un buen tiempo porque considero que es crítico el tener esta mirada diagnóstica y protegernos. Entonces, cuando yo les coloco la palabra psicópata o sociópata, ¿qué cosas les viene a la mente? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué imágenes les viene a la mente? ¿Con qué lo asocian cuando decimos psicópatas? Asesino, por ejemplo, nos dice Eunice, sí. Loco, también es verdad, Alex, se nos viene esa palabra. O pervertido, ¿no? Una persona que está loca, pervertida, o como dice Mercedes, impulsivo, o Verónica, que es un tirano. Miren, ya estamos yendo hacia el otro lado, ¿no? O abusivo, o malo, o desgraciado, o inteligente y manipulador, eso. Pero lo asociamos con una patología, con una enfermedad mental. Y muchas veces, cuando elegimos o miramos imágenes de un psicópata, aparecen imágenes de este tipo, ¿no? De asesinos seriales, de gente que ha perdido la cordura y que en su grado máximo puede cometer un crimen terrible, ¿no? Y encima puede ser un crimen paso a paso, muy bien planificado cuando son psicópatas. Pero lo cierto, mis queridos amigos, es que los psicópatas o sociópatas son personas que trabajan con nosotros, son muchas veces nuestros vecinos, nuestros pares, nuestros jefes, incluso nuestros parientes. Entonces es muy, muy difícil, ya que no han matado a nadie, distinguir cuando es un psicópata. Lo distinguimos por el sufrimiento de los demás. Y escuchen bien eso. Los sufrimos. Al principio, los psicópatas son personas súper agradables.
recontra simpáticas y simpáticos. Y voy a referirme más al gremio masculino, porque la psicopatía normalmente se encuentra más en los varones que en las mujeres, 30% más según Herr, que es un estudioso del tema. Entonces son personas muy simpáticas, muy agradables. En una entrevista de selección nos encanta la persona porque dice las cosas que queremos escuchar, es súper cordial, súper amable. Cuando los contratamos nos damos cuenta de que en realidad son personas un poquito difíciles, de un carácter raro, ¿no es cierto? Y llegamos a la conclusión con el tiempo, pucha madre, esta persona qué difícil que es. Y llegamos con el tiempo a darnos cuenta que en realidad son malas personas, que no estamos ante buenas personas. Por ejemplo, yo me acuerdo, por supuesto que no puedo decir la empresa ni la persona ni nada, que vaya a hacer daño a la empresa o a la persona, pero yo me acuerdo que me pidieron un proceso de selección y querían que yo directamente, como gerente de gestión humana, hiciera la entrevista. Entonces cité a la persona en un hotel para conversar a la hora del almuerzo y hacer la entrevista. De entrada, la persona salamera, simpática, atentísima, súper agradable. Sin embargo, en el diálogo me di cuenta que él quería entrevistarme a mí. Esta persona me llenaba de preguntas, me sonsacaba cosas, trataba de distinguir cómo era yo para acomodar ese cómo era yo al diálogo, pero de una manera muy peculiar, con demasiado interés y salamería. Luego me hablé de su familia, no le prestó atención al tema familiar, muy propio de un psicópata. Hablamos de temas de la vida y se enfocaba básicamente en temas que tenían que ver con cumplimiento de objetivos. No tocaba ningún otro tema colateral y lo hacía con mucho encanto. Dije, esta persona es psicopatita, ¿no? Entonces llegué a la empresa, le dije a mi jefe, que era el CEO, oye, yo en tu lugar no la contrataría. ¿Por qué? Porque tiene estos rasgos. Es una persona narcisista, se ama demasiado, tiene un ego súper grande, es súper salamero, trata de envolverte. Ah, me dijo mi jefe, psicópata. Y yo le dije, efectivamente, al principio va a ser interesante, pero después puede destruir valor. Yo quiero traer mi psicopatita personal, me dijo mi jefe. Le dije, no te lo recomiendo por esto. Igual lo contrató, pasó por encima de mi recomendación, y si están en todo su derecho. Y efectivamente, hizo un golazo, se trajo todas las cuentas de la otra empresa, casi destruye a la otra empresa, pero al cabo de un año empezó a notarse un problema de clima laboral, me volvieron a llamar, afectaba tremendamente la cultura, hacía muchísimo daño colateral y mi jefe me dijo, sácalo. Y le dije, sácalo tú, pues es tu obligación, es tu deber. Tú eres el jefe, no soy yo, eres tú. Conclusión, terminó saliendo de la compañía, pero en medio de un tremendo destrozo. No saben todo el daño que esta persona pudo hacer. Entonces, estas personas tienen varias características. Una de ellas es que mienten con una frecuencia realmente notable y no les tiembla un solo músculo cuando mienten. Y se creen de tal manera su mentira que realmente lo hacen magistralmente bien. ¿No es cierto? Y tiene una habilidad extraordinaria para darle la vuelta a la situación y hacerlo sentir culpable a usted. Porque la especialidad de una persona psicopática es hacer que usted se sienta mal, que usted se sienta culpable y ellos salen victoriosos. Son muy hábiles dándole la vuelta. Nunca, jamás se ponen en los zapatos de los demás. No son personas empáticas. El psicópata, y escúchenlo bien, es cero empatía. Son incapaces de ponerse en los zapatos de los demás.
Si usted está al frente y ellos necesitan destruirlo porque no les conviene, lo van a hacer sin ningún remordimiento. Y no se van a inmutar si usted está bajo el fragor de su peor artillería. No se va a dar cuenta, ¿no? No va a percibir eso. Él está actuando o ella está actuando de acuerdo a su mejor criterio. Por ejemplo, yo me acuerdo que me topé con un psicópata laboral en una empresa en la que trabajé hace muchos años. En los comités de gerencia era un tirano, todo el mundo le tenía miedo, entonces la gente cometía el error de tratar de congraciarse con este vicepresidente. Porque la gente cree que se va a librar de esta gente si se asocia con estas personas, y ese es un error. Y me acuerdo cómo terminaba volteando la tortilla. Esta persona había metido la pata, pero terriblemente. Sin embargo, otro en la mesa era el culpable, no él. Y lo hacía con tal maestría, con tal capacidad, que el CEO de esa compañía terminaba creyendo. Así como otro que en esa época, en la mesa de dinero, se daban instrucciones verbales. Es decir, no habían instrucciones por escrito. Estoy hablando del año 80 y pico, ¿no? Y estoy hablando de otro país. Y este señor en la mesa de dinero, psicópata, decía, vendan. Entonces todo el grupo de la mesa de dinero empezaban a vender una posición económica, una posición financiera. Y la cosa fallaba y le preguntaba, ¿pero por qué vendiste? Yo no dije que vendiera. Y se sentía pésimo de que su equipo lo haya defraudado de manera terrible. Esta gente es así. Y estoy seguro que de las 124 personas que estamos reunidas en esta conversación, que perdonen que monopolice el tema, pero es para poder avanzar, después vamos con preguntas, las hemos encontrado y muchas veces las hemos sufrido, ¿no? Y encima, algunas personas cercanas a este psicópata organizacional se le juntan y él reúne a su equipito, a los que yo llamo los psicopatitas, ¿no? Y empiezan a asumir y tomar la misma posición gestual, comportamental del psicópata. De repente no lo son, pero se vuelven sociopatitas. Es decir, han aprendido a supervivir pegados al psicópata y se vuelven maltratadores, tienen los mismos gestos, solo lleva y traen la información. Esos ustedes también lo deben conocer. Entonces, este psicópata organizacional nunca, jamás se arrepiente. Olvídense, si no es empático, menos aún, tiene la capacidad de poder darse cuenta y reconocer y sentir dolor. Son personas que de hecho cometen muchos errores y muchos pecados, porque les encanta el poder. Desde luego, son totalmente incapaces de pedir perdón, porque no lo sienten. Tienen un problema de emocionalidad. Parece que hay un bloqueo del sistema reticular ascendente que impide que estas personas pidan perdón. Y siempre, pero siempre van a tener una explicación a la mano y que normalmente les es favorable. Por ejemplo, esas personas que se enamoraron, y uno dice, la chica dice, no, qué buen muchacho el que he conocido. Y es un dulce. El tipo le lleva flores, es encantador, es una maravilla. Hasta que se comprometen, la chica con toda la ilusión, ve conductas raras, pero las pasa porque ya cambiará. Me pegó un empujón, pero ya va a cambiar, no cambian. Porque son súper seductores. El psicópata es altamente seductor y manipulador. En el interín del noviazgo ya le puso 3 veces los cuernos a la chica. Y se casan y dejó de mostrar amor. Le hace maltrato psicológico, es absolutamente indiferente, le pega, se ausenta de casa, se mete con otras mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Historia conocida. Esa gente tiene este perfil. Tienen un ego enorme. Pueden ser chiquititos así de 1,50 m, pero con un ego de 4 metros, ¿no?
tienen una labia impresionante, tienen la habilidad de poder comunicar, cual profesor universitario de pregrado, tienen la habilidad de poder llegar, tienen las palabras a la mano, tienen un vocabulario impecable, no cometen muchos errores en el vocabulario, se cuidan mucho porque son narcisistas. Entonces, esto hace de que destaquen sobre los demás. ¿Por qué? Por su capacidad, su locuacidad, ¿no? Y esto permite que los directores, que los gerentes generales agarren y digan, oye, qué genial esta persona, qué capacidad, cómo esta persona logra resultados complejos. Yo me acuerdo una historia que me contaron, que había una persona que fue invitada a un día de caza, y en ese día de caza iban con los directores de la empresa a cazar. Esta era una empresa alemana y se iban a cazar. Y uno de los gerentes era reconocido por ser maltratador, desgraciado, pero ante los jefes era una maravilla de persona, dulce, buena, qué sé yo. Y regresaba con su compañero de casa y el director con más aves que los demás. Y todo el mundo le preguntaba, ¿y cuántas veces has salido a cazar en tu vida? No, nunca, nunca he cazado nada. Resulta que le había dado una buena propina a su acompañante, que era del lugar, para que lo lleve a las zonas donde había más concentración de aves. Mientras los demás hacían su propia búsqueda, este sapo, este vivo, este psicopatón, ya se había encargado de lucirse ante los demás. Entonces, ellos tienen esas capacidades, esas características, ¿no? Y esto hace que suban muy rápidamente. Claro, el tipo que nunca cazó, miren, y todo lo que caza en una sola salida. Lo que buscan es poder. ¿Por qué? Porque el psicopatón, el psicópata, tiene una necesidad muy grande de ser reconocido. El psicópata organizacional lo que busca es integrarse y camuflarse dentro de una organización. Si necesita ser querido, sí, pero escala muy rápidamente y una vez que escala, empieza a ser de las suyas, empieza a generar mucho caos alrededor, se la agarra con determinadas personas, realmente hace mucho daño, ¿no? Entonces, es muy probable a estas alturas de la pequeña charla que ustedes ya han identificado seguramente a estos psicópatas que han tocado sus vidas. Estoy absolutamente seguro de eso. Estoy totalmente seguro de eso. Y este psicópata destruye valor, destruye las fibras más finas de su ego, de su yo, de su seguridad, de su autoestima. Los hace sentir perdedores. Ustedes tienen la culpa. Entonces, muchas personas en los centros de trabajo, y lo he visto cantidad de veces, sufren muchísimo, muchísimo con esta gente. Y no saben cómo salir del tema, ¿ya? ¿Y por qué no nos damos cuenta, oye, que hay esta gente? ¿Por qué no nos hemos dado cuenta que esta persona tiene un alto nivel de psicopatía? Porque son personas como tú, son personas como yo, nunca hemos matado a nadie. Entonces es muy difícil describir a un psicópata. Y dan una imagen de positividad al propósito hacia los niveles que les interesa proyectar. Quienes son sus jefes los toman por muy buenas personas, locuaces, inteligentes, que cumplen objetivos, incluso que son reflexivas, y no se dan cuenta de todo el mal que están pudiendo hacer. Entonces son personas que tienen un disfraz de normalidad, gracias a esta habilidad, digamos, para camuflarse como personas normales, ¿no es cierto? Todavía no acabó la conferencia y es verdad lo que dice el espectador anónimo, dice, desde su experiencia
¿Dónde se encuentra más ese tipo de personas? ¿En el sector privado o en el público? En los dos. Yo los he visto en los dos. Y ahorita voy a hablar de los porcentajes, ¿ya? Y Cristina me dice, oye, en la última empresa en la que laboré tuve la percepción de un clima muy tóxico y al cumplir un año seguramente, identifiqué que mi jefe directo, que por cierto es el gerente de recursos humanos, que hay varios psicopatones, era el que promovía situaciones muy delicadas en el equipo. Han pasado 9 meses desde que salí de la empresa y ya han sido 3 personas que han rotado en mi expuesto. En ese caso, ¿qué herramientas tenemos para afrontar esas situaciones? No te preocupes, Cristina, que al final de la conferencia voy a dar algunos tips. ¿Ya? Algunos tips. Sigo con la conferencia entonces. La sociedad, nuestra sociedad, voy a hablar de lo que conozco, cada vez está siendo más tóxica, ¿ya? Y cada vez está siendo más psicopática. Cada vez se está normalizando lo que no está bien. Cada vez llevamos al promedio conductas inadecuadas. Por ejemplo, el tráfico, ¿no? ¿Por qué empecé más tarde la conferencia? Porque se armó un tráfico horrible. Y no les exagero si 2 o 3 veces alguien me ha cruzado así para entrar a la calle lateral. Y eso en este país ya se considera normal. Y hay un policía parado ahí que no lo ve porque lo considera normal. Pegarle a una mujer se está considerando normal. Entonces, eso fomenta la psicopatía en los niños, la sociopatía en los niños. Y eso está haciendo de que nuestra sociedad cultive más sociópatas de lo normal. Y las empresas también valoran la sociopatía, porque no me van a negar que hay directores que les encanta el psicopatón o la psicopatona, porque logra resultados a costa de lo que fuere. Entonces, lamentablemente hay un caldo de cultivo para que las organizaciones no evalúen bien a quién están incorporando, ¿no es cierto? Y eso que trae consigo que estos psicópatas que son contratados por la organización o que vengan en posiciones como ese gerente de recursos humanos del que hablaba Cristina, o que sean contratados por un área de gestión de talento que no supo ver a la persona psicopática, que no evaluó adecuadamente a esa persona. ¿Por qué? Porque son altamente manipuladores, como les dije hace un ratito. ¿Y en dónde hay que buscarlos? A la pregunta del espectador anónimo. Hay que buscarlos preferentemente en las posiciones de dominio y poder jerárquico. Pucha madre. Dicen que la proporción es 1 de cada 5 jefes es psicópata. Y este es un trastorno de la personalidad que como característica fundamental es no tener empatía, incapacidad para ser empáticos, muy malas relaciones con el entorno cuando no les conviene o no les interesa, y tienen una gran incapacidad para sentir emociones. Entonces, ergo, un psicópata no es un enfermo mental. No está catalogado en el DSM-6 como una enfermedad mental. Es un trastorno de la personalidad. Entonces, un psicópata o un sociópata, cuando mata, cuando hace algo ilegal como una estafa, lo recluyen en una prisión, no en un sanatorio psiquiátrico. Y acá hay una respuesta que les voy a dar. Robert Kerr dice que el 1% de la población en general, en cada lugar, en cada país, es psicópata. Es decir, si nosotros somos 33 millones de peruanos, contamos con aproximadamente 330,000 psicópatas. Brooks dice que los cargos jerárquicos, más o menos el 15 al 21%, son psicópatas. Qué miedo, ¿no? Y la proporción es 3-1 en relación a hombres psicópatas que a mujeres psicópatas. Entonces, este no es un tema para dejar de mirar, ¿ah? Porque podemos tener hasta presidentes sociópatas o psicópatas. Ojo. Y yo no es que sea paranoide, pero yo les podría casi asegurar que estamos
con mucha gente psicopática y sociopática en el medio organizacional. Ya no hablo del político, porque hay mucho pan por rebanar, pero estamos con mucha gente sociopática y psicopática. Entonces, hay algunas cosas que creo que vale la pena mirar, ¿no? Por ejemplo, en la fase de contratación, cuando ustedes entrevistan a alguien y ven que es una persona muy seductora, abran bien los ojos. Demasiado seductora, abran bien los ojos. Peor aún si esta persona en situación de entrevista no se pone muy nerviosa, sino que se pone muy dueña de la situación, con respuestas que son rápidas. No se da tiempo de evaluar la pregunta. O ustedes hacen una pregunta de competencias y la persona le da la vuelta a la situación y convierte aquella competencia negativa en una competencia positiva, ¿no? En la fase de onboarding, en la fase de inducción, el psicópata, a esa fase le decimos nosotros la fase del olfateo. Empieza a olfatear en las entrevistas agendadas quiénes son las personas que tienen poder. Y empieza a localizar a las personas que tienen poder y también empieza a tratar de leer las debilidades de los demás. Para ser psicópata tienen que ser inteligentes. Es una condición de la psicopatía, ¿ya? Y cuando son personas que tienen poder, lo que va a buscar el psicopatón es acercarse a las figuras que tienen mucho poder para generar intimidad. Y luego va a empezar el proceso de desarrollo de la manipulación. Va a crear chismes, como así este gerente de recursos humanos citado por Cristina, va a empezar a descalificar de manera súper injusta a las personas que quiere sacarlas del camino, siembra rencillas, le gusta ver la confrontación y él entrar a mediar como el salvador, pero no es ningún salvador o salvadora. En la fase de confrontación, esta persona en el tiempo, los demás empiezan a darse cuenta de que es realmente una persona mala, que es una persona que no le conviene a la compañía, que es una persona que genera muchos problemas y ahí llaman a los coaches, ¿no? Yo también soy coach. Entonces empiezan a llamar a los coaches para que traten de ayudar a esta persona a mejorar sus relaciones interpersonales. Y eso es muy difícil de hacer. Hay psicoterapia que está ayudando, pero esto no, por ahora no tiene arreglo. Tampoco se conocen bien las causas de la psicopatía y la sociopatía, que para efectos teóricos viene a ser lo mismo, aunque hay algunas diferencias. Es una persona que fácilmente va a ser promocionada, va a empezar a crecer en la organización, va a pisar, hacer daño a los demás, va a cada vez ganar mayor cantidad de poder y cada vez va a buscar ser la cabeza de la organización. Va a buscar notoriedad, salarios. Ellos son narcisistas, son altamente narcisistas, se quieren muchísimo. Les tienen los dientes perfectos en la medida de lo posible, usan lo que puedan de moda, tienen un tipo ahí de narciso bien fuerte. Entonces, ¿por qué un psicópata permanece tanto tiempo dormido en la organización? Es decir, la gente no se da cuenta que está ante un o una psicópata. La organización no lo percibe. Recursos humanos tiene un montón de quejas, pero no hace nada. Entonces, yo lo que creo es que hay organizaciones, como les dije anteriormente, que facilitan muchísimo la expansión de estas personas porque les dan resultados. Y estos psicópatas florecen en organizaciones en las que la cultura no es muy sólida, ¿ya? Donde es una cultura participativa de equipo. Ahí son más detectados mucho más rápidamente, ¿ya? Pero usualmente son contratados en aquellas empresas donde la gente no es muy importante. Los resultados son los importantes, ¿no? Entonces, creo yo que es este el caldo de cultivo donde hay más psicópatas, aunque yo los he visto en industrias con un super clima, pero que han entrado y han destruido valor. Y por ahí había una consulta sobre qué hacer. A ver, le voy a dar algunos tips que espero los puedan ayudar y ese es el motivo de esta charla, ¿no?
Dejen todo registrado por escrito, actas, agendas, escritas. Guarden la información que esta persona les envía. Registren todo. Eso les va a servir más adelante. Muy importante, mis queridos amigos. No pierdan la cordura. El psicópata los va a hincar donde a ustedes más les duele. Va a encontrar los puntos vulnerables en ustedes y va a atacarlos desde esa vulnerabilidad. Entonces, si ustedes pierden la cabeza, simplemente ustedes van a quedar pésimos. Les cuento una historia cortita que me pasó a mí. Yo fui traído, yo trabajé mucho, creo que muchos años, fueron 10 años fuera del Perú, y me trae una compañía, me trae Citi, yo trabajaba para ellos, para una empresa local, cuyo dueño era Citibank en el 50%. Y yo venía con ese sentimiento de qué lindo ver a mi madre que estaba con cáncer, qué lindo ver a mis amigos y a mis amigas, qué lindo mi país, venía con ese sentimiento. Y el gerente general interino de esa compañía era un psicópata. Se trataba mal, no era empático, y descubre eso en mí, ¿no? Que yo venía con ese amor, y un día viene, este señor era de otro país, viene y me dice en mi oficina, oye, hazme un favor, sí, cuando entres, me haces el favor de no saludar a las chicas con un besito, porque las peruanas son asquerosas, y la verdad a mí me da mucho asco tener que hacer lo mismo. Yo, miren, yo lo único que me acuerdo, me indignó tanto que hablar así de la mujer y de la mujer de mi país. Yo lo saqué de un empujón de mi oficina. Perdí la cordura. Habían como 20 o 30 personas en esa área. De lo dulce que había sido mi relación con todo el mundo, me convertí en el hombre que había que temer, porque era violento. Yo no soy violento, pero es la imagen que él inteligentemente logró colocar en parte de mi equipo y en otro equipo que estaba cerca. Me costó un año restablecer la confianza con mi equipo. Entonces, no pierdan la cordura. Piensen antes de contestar. Si hay un sistema de quejas en su compañía, úsenlo. Les va a caer muy bien porque es importante que quienes administran este sistema de quejas tengan claro que hay varias quejas sobre una persona y la tienen que investigar. Yo me acuerdo, hablando de este sistema de quejas, que había en el banco, en otro país, un gerente que era el adorado, porque llevaba las cuentas claves de todo el banco. Era una maravilla. Todo el mundo lo adoraba. Lo adoraban por los resultados. Cuando hablo de todo el mundo, era el CEO del banco. Los demás lo sufrían. Yo me acuerdo que un día llamó a uno de sus sectoristas y de los gritos que le pegó, el sectorista cayó desmayado, de lo perturbador e invasivo que era. Y recibimos en el sistema de quejas que él perseguía a la pobre chica argentina, delgadita, flaquita, buena, que servía el café. Tenía la costumbre de que la pobre chica entraba con una charola y con un café a la oficina de este gran gerente, cerraba la puerta con llave y la atacaba sexualmente. Nadie hacía caso hasta que recibimos la queja. No sabíamos. Yo, la verdad, sabía que el tipo era un desgraciado, pero no la tenía clara. Bueno, hicimos todo un proceso de investigación. Incluso le caímos encima cuando atacaba a la chica. Terminó despedido. ¿Y con qué nos topamos? Con que él daba cuotas de interés mayor en combinación con una de sus amantes del área de créditos. Entonces el banco al final perdía plata. ¿No? No cometan el error de convertirse en sus aliados. Entonces, como yo sé que esta persona es un desgraciado, es psicopatón, no va a volver su amigo. Y te equivocas de cabrón, no va a ser tu amigo. Y la primera que pueda te va a sacar. Pero tampoco puedes demostrar sumisión porque te va a ver débil. Si encuentra una debilidad en ti, te la va a restregar y la va a hacer pública.
y te va a avergonzar en cualquier comité. Entonces, mantente con tu estado adulto, usa tu adulto, ¿no? Aquellas respuestas concisas y correctas, que no te lea bien y no tengas la tentación ni la víctima de sentirte avergonzado o avergonzada, ya que esa es quizás su estrategia más importante, ¿no? La estrategia de un psicópata es dejarte muy mal y dejarte muy mal ante otras personas, al punto que hay gente que quiere salir del trabajo porque ya no tolera el maltrato, no tolera sentirse disminuida o disminuido, y encima la persona es tu jefe, peor todavía, ¿no? Entonces, hasta aquí me gustaría, si tienen dudas, que puedan abrir sus dudas con absoluta libertad. Voy a dejar de presentar para poder vernos. Así que de repente Blanca nos puede ayudar, o Walter. Sí, claro. Los invitamos a dejar sus preguntas, alguna duda, alguna consulta que le quieran hacer a César. César, hay una consulta Dale. de Fabiana Trujillo. Fabiana. Dice, ¿las referencias laborales ayudarían a identificar a estas personas? Sí, Fabiana está en lo correcto, pero no las referencias que el psicopatón coloca o la persona coloca en su currículum. Son las referencias cruzadas, es decir, ir a personas que conozcas en la otra compañía y poder recibir referencias de otras manos, que no sean las que coloca el psicópata. Gracias, Fabiana. Muy buena pregunta. Gracias, Walter. Miren, en el chat tengo una buena amiga que es una trome en esto, que se llama Mercedes Bernard. Somos súper amigos, muy queridos. Me dice, en mi experiencia, he visto que funcionan las líneas éticas. Sí. Además, como profesionales con valores, no podemos permitir hechos de este tipo. Hay que denunciarlos. Completamente de acuerdo contigo, Mercedes. Rocío dice, por favor, ¿cuáles son las principales características para poder identificarlos? Las que mencioné. Cero empatía, manipulación, seducción, personas muy narcisistas, personas con muy buenos resultados, quizás son las características más importantes de estas personas, mi querida Rocío. ¿Tienen alguna otra duda? 1 de cada 5, Roberto. 1 de cada 5 personas, jefes, son psicópatas. 1 de cada 5, imagínate. Y el porcentaje que da Brooks, que es un investigador australiano, es más o menos del 21 al 24% de líderes. Imagínate. Gracias. Oh, mi querido Davis, otro colega y muy querido, y la hemos sufrido juntos. Aparte de las referencias, ¿hay pruebas psicométricas? Sí. Hay una prueba psicométrica, es muy larga, pero es la prueba de Minnesota que les puede dar un perfil de psicopatía. Davis lo sabe bien, la conoce, creo. Y Hare hace una escala de psicopatía, pero es una escala observacional, no es una escala psicométrica, ¿ya? Son 2 fases. Yesenia, hola, Yesenia nos dice, si ya está en la empresa, ¿cómo la neutralizas? Sin llegar al conflicto, la única y la mejor manera es mantenerte en tu estado adulto. Yo les prometo otra conferencia en la que les hable un poco de cómo mantenerte en ese estado, ¿no? María del Pilar nos cuenta, voy a leerlo, algo muy interesante. Nos dice, yo tuve un caso así. Esta persona era mentiroso y en mi cara me hizo quedar mal. Pero aunque salió a relucir la verdad, este tipo se jactaba con la gerencia. Me sentí mal, como si yo hubiera sido la culpable. Al final renuncié por la falta de confianza en mi persona, ya que me desempeñaba más tiempo que ese tipo. Lo siento mucho, María del Pilar. Ya te topaste con uno y sabes lo que es. Yo tengo escrito un libro sobre psicopatía en la organización, pero aún no lo publico y les voy a... Y Mercedes se está riendo, pero no lo publico todavía porque lo que quiero es que a mi correo electrónico me envíen historias. Y si son historias como la de María del Pilar, pásenmelas porque quiero poner varias historias para abrirle los ojos a la gente.
No sé por qué, pero he visto tanto sufrimiento por la presencia de estas personas que creo que es importantísimo, importantísimo levantar la voz. Mi correo, anoten, cepera, de César, cepera, arroba, ema, m de mamá, emaperú.com. cepera@emaperú.com. Cristina, hola Cristina, dice, qué tema tan interesante. Ay, se me perdió, acá estás. Qué tema tan... Me sentí muy identificada con todo lo que mencionaste. De forma empírica, me mantuve casi 3 años en mi yo adulto de manera coloquial. No pisé el pared. Bien, 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 Cristina. Dice Eunice, en mi empresa contamos con una supervisora que es una persona que no le importa nada, le grita a sus colaboradores y colaboradoras de la empresa. Ella es supervisora de seguridad, alucinen, y saluda en el trabajo, qué horror. Luego de maltratarlos les dice amor, corazón, y los compra con cosas materiales. Y hay días que estén sus días buenos y es un amor. De repente puede ser bipolar. También es una característica de la bipolaridad. Y eso ya es una enfermedad seria, ¿no? Pero estamos viendo cómo sacar provecho con los jefes. Está viendo. Es psicopatona bipolaroide, probablemente. Rosy nos dice, en mi caso tuve un jefe psicópata que me llevó a un proceso penal. Así pasa, Rosy. Pero recientemente me llegó la resolución del juez en donde me sacaban del proceso después de 7 años donde estuvo involucrada con esta persona. Cuánto lo siento por ti, pero tienes una historia que contar y tienes a mucha gente que ayudar, mi querida Rosy. A veces Dios permite que pasemos por esto para que podamos servir y ayudar a los demás. Hoy hablamos de gestión por competencias. Nos dice Carlito Lévano Fuentes, muy querido. ¿Cuál sería las competencias que no deberíamos considerar? Mira, esa es una buena pregunta. Hay una competencia a la que yo, y sé por qué preguntas eso, a la que yo, Carlos, le tengo miedo, a la de ser competitivos. Porque a veces el psicópata se justifica a sí mismo, y tú sabes muy bien eso, diciéndote yo soy altamente competitivo. Y otra competencia que podría ser peligrosa, pero es necesaria en la empresa, es orientación a resultados. Es bueno que la competencia de orientar a resultados se mantenga, pero que no sea a ultranza a resultados. Incluso Douglas, hay 2 autores, a ver Carlos si me haces acordar, estos 2 autores que hablan sobre la matriz cruzada XY y dicen que hay gente, ahorita me voy a acordar, no es Douglas MacGregor porque ese ya está bien viejito, pero son 2 autores que dicen que hay gente que se va más hacia las personas y gente que se va más hacia los resultados. Cuando yo aplico esta prueba, muchas veces veo que hay gente que es totalmente aplicada a resultados sin tomar en consideración a las personas. Y ahí detrás, Carlos, está la psicopatía, ¿no? Por ahí tengo la prueba. A veces me piden las empresas que les aplique esa prueba para detectar eso justamente. Ahora, debo decirles que estos son tan inteligentes que a veces manipulan las pruebas y colocan los resultados porque tienen una segunda lectura de lo que va a ocurrir. Miren ustedes. Entonces, lo más importante es la observación. Es la observación. Y darse cuenta ante quién estamos. Y allí, gestión humana, el área de gestión de personas, tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Rodrigo, buena tu dice, le voy a leer lo que me pone Rodrigo. ¿Cómo manejar la psicopatía en una organización, esta vez familiar, de donde el psicópata es parte de la sociedad y de la gestión, además de miembro de la familia nuclear? Bueno, de nada, Carlos. Es bien difícil de manejar, querido Rodrigo. El psicópata no se somete a psicoterapia, y así se someta hasta ahora. Debo decirte que no hay
remedio. No, primero no se tienen bien claras las causas de la psicopatía. Se sospechan, Rodrigo, dos cosas. Gracias, Osquitar. Abrazo enorme para ti. La primera que se sospecha es que el niño que ha sido muy desde chiquito y ha estado sometido a tensión y estrés, activa mucho más rápidamente algunas zonas de su cerebro, como el sistema reticular ascendente, que está prácticamente en el medio del encéfalo, y eso hace de que haya una distorsión electrofísico-química. Esa es una teoría. Pero mientras no se sepa con claridad, no vamos a tener resultados. Me dicen que estamos en el cierre, lo siento mucho la hora, pero ha sido muy rico para mí el poder, primero, encontrarnos con gente muy querida, y segundo, el haber podido entablar un diálogo con ustedes. Es cierto, ahora ya no hay, la psicopatía ya no aparece como tal, justamente por toda la controversia que genera, si no es un trastorno de personalidad antisocial, TPA, pero el TPA se relaciona más a la sociopatía que a la psicopatía. Gracias por escucharme, mándenme información, la metemos en el libro y ayudamos a la humanidad. Cuídense mucho. Gracias, Blanca. Gracias, Walter. Agradecemos la presencia de César Pera y nos despedimos, no sin antes invitarlos a nuestro próximo webinar, People Experience, Arquetipos y Millones Más. ¿Con qué herramientas construirlos? Que este 21 de abril a las 5 de la tarde presentará desde Argentina la reconocida experta internacional César Otero. Para más información visite nuestro portal infocapitalhumano.p y nuestras redes sociales. Este video lo pueden encontrar también en nuestro portal. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.